Apocalipsis es tremendamente lógico y ordenado en su desarrollo. Nada sucede por casualidad aquí, sino que en cada detalle encontramos el orden y la sabiduría propios de su autor. Así como en nuestras comunicaciones actuales, nosotros diferenciamos los diferentes factores de una comunicación, tales como el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y la situación o contexto. En el capítulo inicial de Apocalipsis, Dios se presentó a sí mismo como el autor y emisor de la revelación, a Juan y su escritura como el canal de comunicación escogido, y a las 7 iglesias como su destinatario o receptor, brindando además información suficiente en cuanto al contexto y al tiempo para el cual fue dado el mensaje, en códigos de símbolos que, desde su mismo comienzo, deben ser decodificados a través de la propia palabra de Dios. De la misma manera, en los capítulos subsiguientes, Apocalipsis presenta el mensaje que Dios envía, con un apartado especial en donde, antes de revelar lo que sucederá en el mundo durante el gran día del Señor, Apocalipsis se detiene a realizar un cuidadoso examen de su pueblo, con llamados, reprensiones y promesas para que pueda atravesar victorioso los terribles días que le esperan y estar de pie ante la venida del Hijo del Hombre. En este segundo capítulo, analizaremos el mensaje de Cristo para las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, y en el siguiente, el mensaje para la de Sardis, Filadelfia y la Odisea. Sin embargo, y como ya hemos mencionado, Apocalipsis es mucho más que un mensaje para 7 iglesias antiguas. En realidad, aquellas iglesias fueron escogidas por Dios porque representaban no solo lo que le tocaría vivir a la plenitud de su iglesia de aquel momento, sino también a lo largo de la historia, y de manera especial a la que estaría presente en el gran y terrible día de Dios. Por esto, en cada uno de los mensajes a las iglesias se dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Puesto que todos tenemos oído, todos deberíamos prestar atención, no solo a lo que el Espíritu dice a una iglesia, sino a todas ellas, dado que dice: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es decir, a todas ellas. Ahora, como veremos a continuación, en todos los casos, Jesús se dirigirá en primer lugar a los líderes de su iglesia, enviando un mensaje que contiene una revelación de sí mismo, un análisis de la situación particular de esa iglesia, reconociendo sus obras buenas, reprendiendo las malas e indicando el camino que debe seguir para salir victoriosa, y una promesa relacionada con la patria celestial dirigida a los vencedores. Todo lo cual constituye un llamado al arrepentimiento de parte de Cristo a su iglesia, basado en el análisis que ha venido realizando en su juicio investigativo y en consideración de la proximidad de su juicio ejecutivo. Juicio que, en definitiva, es benigno, dado que su fin es de salvación, pero veraz y certero al mismo tiempo, y que, tal como anuncia el apóstol Pedro, debe comenzar por la casa de Dios. Él dijo: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios?
Entonces, si el Apocalipsis es la revelación de lo que ocurrirá cuando Dios ejecute su juicio en el gran y terrible día del Señor, el cual debe comenzar por la casa de Dios, es lógico que este libro nos presente, en primer lugar, el juicio de Dios sobre su iglesia, comenzando por sus dirigentes. Por esto, no por casualidad, en cada uno de los mensajes a estas iglesias, Jesús se dirige a ellos diciendo: «Yo conozco tus obras», lo cual es muy significativo desde el punto de vista de su juicio, dado que éste se realizará en base a las obras de cada uno. Dice Apocalipsis: «Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras». También el apóstol Pablo fue muy claro cuando dijo: «Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia». Por todo esto, nuestro estudio se enfocará en el significado que estos mensajes tienen en la actualidad, recurriendo a sus cumplimientos del pasado, al solo efecto de poder comprender el significado presente que tiene la palabra de Dios en nuestros días, dejando a vuestro interés la investigación de mayores detalles, de cumplimientos y aplicaciones proféticas en el pasado. Éfeso. En el mensaje a la iglesia de Éfeso, Jesús se presenta como aquel que, estando en permanente cuidado de su iglesia, tiene a sus dirigentes en su mano derecha, diciendo: «Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso», es decir, escribe a los dirigentes de esta. «El que tiene las 7 estrellas en su diestra», es decir, el que los tiene a todos ustedes en su mano más fuerte, «el que anda en medio de los 7 candeleros de oro», es decir, el que además está en permanente cuidado de su iglesia, dice esto: «Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios». Significado original. Éfeso fue, en la antigüedad, una ciudad del Asia Menor, situada cerca de la actual Turquía.
Lo que caracterizó a la iglesia cristiana que habitó en ella fue su celo y entusiasmo en el trabajo incansable por Cristo, haciendo que, en circunstancias de terrible oposición, de parte de judíos y paganos, el Evangelio se divulgara rápidamente por todo aquel territorio. Aún así, esta iglesia tuvo que sufrir muchos ataques de falsa doctrina. El apóstol Pablo, de camino en su último viaje a Jerusalén, reunió a sus dirigentes y les dijo: «Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos». Tiempo más tarde, este mismo apóstol les escribió desde prisión, diciendo: «Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error». Lo cierto es que gracias al arduo trabajo y la fidelidad de sus dirigentes, esta iglesia pudo repeler con éxito todos los ataques de falsos maestros que el enemigo intentó introducir. Por esto Jesús, en su juicio hacia ellos, les reconoce: «Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado». Ahora, no obstante sus buenas obras, Jesús les reclama algo de suma importancia que estaba haciendo peligrar su utilidad y su salvación. Les dice: «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Al parecer, luego de tanto lidiar con tantas falsas doctrinas, los dirigentes de Éfeso perdieron el foco de su atención en Cristo y se enfrascaron en vanas discusiones que terminaron por apartarlos de su camino original. De esta manera, el enemigo estaba logrando su fin, dado que, aunque fue repelido en sus engaños, logró que esta iglesia se apartara de Cristo, por lo que se tornó fría y legalista. Elena de White, escribiendo acerca de esta iglesia, comenta: «La discusión de asuntos de doctrina sin importancia y la contemplación de agradables fábulas de invención humana ocuparon el tiempo que debería haberse dedicado a predicar el Evangelio. Las multitudes que podrían haberse convencido y convertido por la fiel presentación de la verdad quedaban desprevenidas. La piedad menguaba rápidamente y Satanás parecía estar a punto de dominar a los que decían seguir a Cristo». Hechos de los Apóstoles, página 463. Esta iglesia no contaba con la aprobación de Dios. Por esto Jesús, en su mensaje apocalíptico, les realiza una amorosa pero clara invitación. Les dice: «Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido».
Como salta a la vista, la venida de Cristo en este contexto implica un juicio ejecutorio, dado que el quitar el candelero implica rechazar a quienes estaban encargados de llevar la luz de su evangelio. Algo que Jesús ya había efectuado tiempo atrás con los dirigentes de la iglesia judía, cuando les dijo: «Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él». Sin dudas, se trata de una tremenda reprensión de parte de Jesús a los dirigentes de esta iglesia. No obstante, en este punto de su juicio, nuestro Señor vuelve a rescatar algo positivo que llenaba su corazón, diciéndoles: «Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco». ¿Quiénes eran los nicolaitas y cuáles eran sus obras? La enciclopedia en línea Wikipedia dice: es probable que el término nicolaitas tenga su raíz en dos palabras griegas, Nico y Laos. Nico significa conquistar o estar sobre otros, y Laos significa pueblo, gente común, y es la raíz de la palabra laico, dando a entender que es una especie de jerarquía que pretendía conquistar la iglesia primitiva. Por esto, es probable que se designe con el término nicolaitas a quienes establecieron el dominio de las jerarquías sobre la iglesia, los cuales eran un grupo de personas que se consideraban a sí mismas superiores a los creyentes comunes. En el comentario del Apocalipsis más antiguo que se conoce, escrito en el siglo II por Victorino de Petovio, se describe a los nicolaitas como hombres falsos y turbadores, que ministrando bajo el nombre de Nicolás, crearon para ellos una herejía, diciendo que las viandas ofrecidas a los ídolos podían ser exorcizadas y luego comidas, y que cualquiera que cometiere fornicación podía recibir la paz al octavo día. Otros, como Ireneo, afirmaron que los nicolaitas eran un grupo de gnósticos que combinaban ideas filosóficas griegas con creencias orientales. Estos gnósticos, que eran respetados e influyentes, se infiltraron en la iglesia cristiana primitiva, difundiendo la idea de un Dios inalcanzable, perfecto y distante, que no se relacionaba con seres imperfectos como los humanos. Afirmaban que los espíritus procedían de ese Dios y que los seres humanos podían salvarse a sí mismos a través del conocimiento supremo o gnosis, el cual era secreto y espiritual, buscando lo divino dentro de sí mismos de manera mística e intuitiva. También creían en la existencia de un ser malvado, llamado Demiurgo, responsable de la creación de la materia, y veían al espíritu como el bien y a la materia como el mal, lo que generaba una lucha interna. Estos gnósticos cristianos negaban que Jesucristo fuera el Hijo de Dios, considerándolo un hombre común, aunque altamente evolucionado, cuya verdadera misión era enseñar a los hombres el principio de salvarse a sí mismos. Según ellos, no era necesaria la obediencia a la verdad, ni el perdón de los pecados, dado que lo que se hiciera con el cuerpo no afectaba la pureza del alma, por lo que practicaban toda clase de inmoralidades. Otros castigaban y maltrataban el cuerpo a fin de liberar al espíritu. Hipólito, por su parte, también afirmó que había evidencia histórica de una secta gnóstica llamada los nicolaitas, aproximadamente un siglo después de Cristo. Todo lo cual está en consonancia con las palabras que escribió Judas, no el traidor, en la Biblia, sobre hombres corruptos de entendimiento que, por el pernicioso deseo de conquistar la iglesia, introdujeron doctrinas que pervirtieron el Evangelio.
Él escribió: Amados, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. El apóstol Pedro también exhortó en este mismo sentido, diciendo: Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Es evidente la intensa lucha contra la infiltración de doctrinas y prácticas perniciosas que tuvo que librar aquella naciente iglesia. Todo lo cual cumplía aquellas palabras de Jesús cuando dijo: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lo notable de este asunto es la casi inmediata aparición de estos falsos profetas en la naciente iglesia, fundada por Cristo a través de sus apóstoles, dado que, aún en vida de ellos, ya era evidente el inmenso peligro que amenazaba a aquella incipiente iglesia, cosa que cumplió a cabalidad aquella parábola del trigo y la cizaña de Mateo 13, en la que Jesús reveló que Él estaba sembrando la buena semilla para formar una iglesia pura, pero que, tras su partida, vendría el diablo para arruinar su obra, sembrando la mala semilla. Y esto es justamente lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso con los llamados Nicolaitas. Significado histórico profético.
La mayoría de los estudiosos bíblicos están de acuerdo en que los inicios de la Iglesia Apostólica, desde aproximadamente el año 31, cuando Cristo ascendió al cielo, hasta el año 100, cuando falleció Juan, el último de los apóstoles, se refleja en la experiencia de Éfeso. En otras palabras, esta iglesia representó el comienzo de la Iglesia Apostólica. Por esto Dios la coloca en primer término, porque ella representa los inicios de la iglesia, así como la Odisea representará su final. Significado escatológico. Aunque estamos de acuerdo en que Éfeso representa los inicios de la iglesia, tal como lo cree la mayoría de los estudiosos bíblicos, en este estudio queremos resaltar que no debemos circunscribir este mensaje solamente a la iglesia para la cual fue dado en su cumplimiento original, ni a su cumplimiento histórico profético durante el periodo apostólico, porque tiene una aplicación directa hacia todos los comienzos de las iglesias que Dios ha levantado a lo largo de la historia, e incluso en nuestras propias vidas en particular. Es decir, el mensaje a la iglesia de Éfeso también aplica, por ejemplo, a los inicios de aquellas iglesias que surgieron de la Reforma Protestante, como así también en las sucesivas reformas que Dios ha impulsado en su pueblo a lo largo de la historia. ¿Qué significa esto? Que Éfeso no solo representa una iglesia lejana, ni un periodo de la iglesia en la antigüedad, sino circunstancias de la iglesia de Dios en todos los tiempos, y más específicamente en el tiempo en el que la plenitud de la iglesia de Cristo está siendo observada por aquel ante el cual tiene que rendir cuentas. De hecho, en nuestros días también existen esos nicolaitas que se infiltran en las iglesias a fin de conquistar al pueblo por medio de una gracia barata, dominada por el libertinaje y el pecado, que se creen superiores a las tontas ovejas, como ellos dicen, a las cuales pretenden manipular para apacentarse a sí mismos, comiendo la grosura de ellas, mientras las descuidan y las maltratan. Personalmente, veo iglesias de Éfeso no solo en los grandes movimientos que dieron origen a muchas de las iglesias que existen desde la antigüedad, sino también en las realidades de iglesias locales, fundadas por personas comprometidas con Dios, que han trabajado arduamente, no solo en la plantación y construcción de dichas iglesias, sino también en su lucha contra las malignas influencias que el enemigo intenta introducir para corromper la iglesia de Cristo. Conozco alguna de esas iglesias, en las cuales aún permanecen sus fundadores o hijos de aquellos, donde la verdad ha permanecido firme frente a las acechanzas del enemigo, tanto en temas doctrinales como en estilos de adoración que pervierten el culto, como la introducción de música que no alaba a Dios, shows de todo tipo, mundanalidad y cultos espiritualistas, pero que lastimosamente han perdido su primer amor. Son iglesias con pureza doctrinal, pero frías y sin amor fraternal. En tales iglesias, nuestro Señor también hoy le habla a sus dirigentes, reconociéndoles sus buenas obras, su arduo trabajo y dedicación, pero también con duras palabras de reprensión por haberse alejado de Él mismo. Les dice: si sigues así, si no te arrepientes, no podrás ser parte de aquellos que llevan mi luz al mundo. Tendré que quitar tu candelero y dárselo a otros. Si quieres tener parte conmigo, recuerda de dónde has caído. Recuerda aquellos días en que tu amor por mí impregnaba cada aspecto de tu vida y te llevaba a hacer cualquier cosa y a sufrir cualquier pena con tal de ver una sonrisa en mi rostro, con tal de llevar a otros a mi bendita esperanza. Recuerda los días
de tu primer amor por mí y arrepiéntete. Regresa a aquellos días, empezando a hacer aquellas obras. Elena de White comenta: los mensajes dirigidos a las iglesias de Éfeso y Sardis me han sido repetidos con frecuencia por aquel que me da instrucción para su pueblo. Estamos viviendo el cumplimiento de estas advertencias. Nunca antes se había cumplido una escritura tan al pie de la letra como estas. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, páginas 105 y 106. La Iglesia remanente está llamada a atravesar una experiencia similar a aquella de los judíos, y el testigo fiel que anda en medio de los 7 candeleros de oro tiene un solemne mensaje que mostrar a su pueblo. Él dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2, 4 y 5. El amor de Dios se ha estado desvaneciendo en la Iglesia, y como resultado, el amor del yo ha surgido con renovado vigor. Con la pérdida del amor de Dios, ha venido la pérdida del amor por los hermanos. La Iglesia puede corresponder con toda la descripción que se da de la Iglesia de Éfeso, y sin embargo, faltarle la piedad vital. De ella dice Jesús: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2, 2 al 4. Esto se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 454. Este mensaje es para todas las etapas históricas de nuestra Iglesia. Es nuestra tarea conocer nuestras debilidades y pecados acariciados, que producen oscuridad y debilidad espiritual, y han apagado nuestro primer amor. ¿Es la mundanalidad? ¿Es el egoísmo? ¿Es el amor por la estima propia? ¿Es la lucha por ser el primero? ¿Es la sensualidad lo que nos aleja de Dios? ¿Es el pecado de los nicolaitas que cambiaban la gracia de Dios por lascivia? ¿Es la indiferencia hacia la gran luz, la Biblia? ¿Es el mal uso o el abuso de las oportunidades y los privilegios lo que nos lleva a tener jactanciosas pretensiones de sabiduría y conocimientos religiosos, mientras la vida y el carácter son inconsistentes e inmorales? No importa qué haya sido lo que hemos acariciado y cultivado hasta tornarse fuerte y dominante. Hagamos decididos esfuerzos para ser vencedores, para no perdernos y comer del árbol de la vida. Recibiréis poder, página 363. Por esto, entendemos que el mensaje a Éfeso también llega a los creyentes de manera individual, a aquellos que han trabajado arduamente por Cristo, combatiendo contra las fuerzas del mal, pero que hoy se encuentran desviados de aquel primer amor. A todos ellos, Cristo les dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice hoy a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Esmirna. En el mensaje a la iglesia de Esmirna, Jesús nuevamente apela a sus dirigentes, diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Significado original. Esmirna era una ciudad comercial de asombrosa belleza que se ubicaba a 60 kilómetros al norte de la ciudad de Éfeso. Curiosamente, Esmirna significa mirra, una resina aromática que se utilizaba para aplicar a los muertos, y fue uno de los 3 regalos que recibió Jesús al nacer de parte de los sabios de Oriente: oro, en alusión a su majestad como rey; incienso, en reconocimiento de su tarea sacerdotal; y mirra, en agradecimiento por la entrega de su vida. Coincidentemente con esto, Jesús se presenta a ella como el que estuvo muerto y vivió, lo cual indica que Jesús se manifiesta como alguien que conoce, en carne propia, los sufrimientos que les tocaría afrontar a esta iglesia. Por esto, en sus palabras de despedida, Jesús les recuerda la bendita esperanza en la resurrección de los justos, diciéndoles: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Por esto Jesús, sin efectuar ninguna reprensión, destaca el liderazgo de esta iglesia por poseer verdadera riqueza espiritual en medio de su humildad. Él le dice: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, lo cual está relacionado con la primera de las bienaventuranzas del Sermón del Monte, en la cual Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, los que no son altivos y orgullosos, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego, en su mensaje a esta iglesia, Jesús insiste en que el ataque del enemigo sería a través de personas que se infiltran en ella, haciéndose pasar por cristianos, cuando en realidad son adoradores de Satanás. Él dice: yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Qué hace el diablo cuando intenta corromper a la iglesia por medio de infiltraciones, pero es resistido? Pues persigue. Él sabe que le reditúa más el engaño que la guerra, pero cuando no puede entramparnos con engaño, recurre a la guerra. Y eso es justamente lo que ocurrió en Esmirna. Si recordamos, en Éfeso, el diablo no pudo corromperlos con este tipo de infiltraciones, dado que fue resistido, aunque sí pudo apartarlos de Cristo, y con eso estaba satisfecho. La iglesia de Esmirna, en cambio, no se apartó de su divino maestro y permaneció firme ante la mala semilla, por lo que le tocó afrontar la ira del diablo. Y Dios iba a permitir que la fe de su pueblo sea probada hasta lo sumo, según lo manifiesta Cristo en el mensaje a esta iglesia.
diciendo: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Por esto, unos 70 años después de que Juan recibiera el Apocalipsis, Esmirna fue sede de una notable serie de martirios que se extendieron por varios días literales. El último de estos fue sobre el gran Policarpo, discípulo de Juan, que para esa época ya había servido al Señor como principal ministro religioso en Esmirna por lo menos unos 40 años. La historia cuenta que, a una edad muy avanzada, Policarpo fue arrestado y conducido al anfiteatro de Esmirna, donde el gobernador Status Quadratus se sintió tan impresionado por su testimonio que trató de salvarle la vida. Sin embargo, al ver que sus esfuerzos no daban resultado, le pidió que maldijera a Cristo, a lo que Policarpo respondió: durante 86 años lo he servido y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo yo maldecir a mi rey que me salvó? La multitud presente, entre la que se encontraban miembros de la sinagoga judía, aquellos que Jesús describe como los que dicen ser judíos, pero son sinagoga de Satanás, pidieron a gritos que Policarpo fuera arrojado a los leones. Pero estos estaban más que satisfechos, porque pocos momentos antes se habían comido a otras víctimas, por lo que estas malas personas exigieron que Policarpo fuera quemado vivo. Cuando el gobernador consintió, aquellos judíos, en una actitud hostil y muy poco común, fueron los primeros en reunir leña para la hoguera, aunque era sábado. Significado histórico profético. En el mensaje a la iglesia de Éfeso mencionamos que las palabras de Cristo tenían significado no solo para la iglesia que habitaba en aquel lugar, sino que aquella iglesia representaba simbólicamente la realidad de la totalidad de la iglesia cristiana en los días apostólicos. En el momento en el que Juan recibe el Apocalipsis, la iglesia cristiana se encontraba en una situación muy difícil. Todos los apóstoles, a excepción de él, que se encontraba desterrado en la isla de Patmos, habían sido martirizados, y las malas influencias habían causado que la iglesia se apartara de Dios, volviéndose fría y legalista. En aquella hora de supremo apuro, el Señor le envió un mensaje claro al liderazgo de su iglesia. Le dijo: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y la palabra de Dios, que no vuelve vacía, caló hondo e hizo su efecto. Dice la Biblia: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Por esto, luego de que el diablo vio que su influencia a través del engaño había llegado a su fin, se encendió en ira contra la iglesia y arremetió contra ella en lo que se conoce como la primera gran época de persecución, llevada a cabo entre los años 100 al 313 por los emperadores romanos Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximiano, Decio, Valerio, Aureliano y Diocleciano. Este es el periodo histórico profético al que hace referencia la aplicación tipológica
del mensaje enviado a la iglesia de Esmirna, el cual concluyó con 10 años de intensa y terrible persecución. De acuerdo con Números 14, 33 al 34 y Ezequiel 4:6, en muchas de las profecías de la Biblia, un día profético equivale a un año literal. Por lo tanto, aquellos 10 días de tribulación que tendría que enfrentar la iglesia de Esmirna apuntaban, en su cumplimiento histórico profético, a aquellos 10 años de terrible persecución que ocurrió durante la última y más sangrienta represión del Imperio Romano contra los cristianos, llevada a cabo desde el 303 hasta el 313, bajo el gobierno del emperador Diocleciano, el cual emitió un edicto para disolver las comunidades cristianas, destruir sus iglesias y quemar sus libros. En el 303 después de Cristo, el emperador Diocleciano emite un edicto contra los cristianos, conocido como la Gran Persecución. Cuando se emite el edicto de persecución, se desencadena lo que es virtualmente una cultura de crueldad administrativa. La Gran Persecución marca el comienzo de lo que los cristianos llaman la era de los mártires. Cualquier cristiano que proclame su fe en público será condenado a muerte. Luego de su caída, en el año 313, el emperador Constantino, viendo que la sangre de cristianos era semilla de cristianos, emitió el edicto de Milán, mediante el cual reconoció al cristianismo como una religión oficial, lo cual puso fin a aquellos 10 días de tribulación que debía afrontar la iglesia de Esmirna, y dio comienzo a una nueva etapa de la iglesia que analizaremos en el mensaje a Pérgamo. Significado escatológico. En la actualidad, estamos viviendo un tiempo en el que la Iglesia de Dios se encuentra apartada del primer amor, tal como se encontraba la Iglesia de Éfeso en los días de Juan. Por lo que, así las cosas, el diablo se encuentra tranquilo. Sin embargo, debido a que nos aproximamos al gran día del Señor, hoy como ayer, Jesús ha enviado un mensaje a la Iglesia a través de su siervo Juan, diciendo: «Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete». Este mensaje, que fuera enviado a la iglesia de Éfeso, volverá a hacer su efecto en nuestros días, cuando la luz del Apocalipsis vuelva a brillar sobre la iglesia de Cristo. El resultado seguro será el despertar, no solo de la iglesia, sino también de la ira del diablo sobre ella, dado que, según dijo el apóstol Pablo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por esto, Esmirna representa en la actualidad aquella porción de la iglesia que se arrepiente y vuelve a Dios, estando dispuesta a morir por Cristo. Elena de White comenta: «Cuando la tormenta de persecución realmente se desate sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Se harán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos, y muchos que se habían extraviado lejos del redil regresarán para seguir al gran pastor. El pueblo de Dios se unirá y presentará al enemigo un frente unido. Ante el peligro común, cesará la lucha por la supremacía, y no habrá disputas sobre quién debe ser considerado el mayor». Evento de los últimos días, página 130. Hoy como ayer, la Iglesia de Dios se enfrentará a aquellos que dicen ser seguidores de Cristo, mientras se han convertido en sinagoga de Satanás. Apocalipsis, hablando acerca de esto, dice: «Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo:
Ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Por esto, hoy como ayer, el que estuvo muerto y vivió, aquel que conoce nuestras obras y nuestra tribulación, y la blasfemia de aquellos que dicen ser cristianos, siendo sinagoga de Satanás, nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Luego, al describir el martirio que vendrá sobre la iglesia, Apocalipsis dice: cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Apocalipsis, luego del mensaje del tercer ángel, también dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. A lo largo de toda la Biblia, el número 10 simboliza un periodo de prueba o juicio. Por ejemplo, el profeta Daniel enfrentó una prueba de 10 días relacionada con su alimentación, al cabo de los cuales iba a ser evaluado, es decir, juzgado. De igual manera, la simbología del número 10 como un tiempo de prueba está expresada en las 10 plagas que cayeron sobre Egipto previo a la liberación del pueblo de Israel. Sin embargo, el significado más profundo de estos 10 días de prueba que deberá soportar la iglesia representada por Esmirna en el tiempo del fin, lo encontramos en el sistema de festividades sagradas del santuario hebreo, en los 10 días que transcurrían entre el anuncio del juicio efectuado mediante la fiesta de las trompetas y el gran y terrible día de expiación. A aquellos 10 días se los denominaba los Yamim Noraim, que significa los días terribles en hebreo, los cuales apuntan al tiempo de angustia que la iglesia tendrá que soportar en el tiempo del fin. Hablando sobre aquellas tribulaciones, Jesús, en su sermón apocalíptico de Mateo 24, dijo: entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y el profeta Daniel, en relación a aquella gran tribulación, dice: y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos.
hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Por lo que, en conclusión, Esmirna es un símbolo de los mártires de la última generación, aquellos que, como dice Apocalipsis 12:11, serán fieles a Dios, menospreciando sus vidas hasta la muerte. A todos ellos, hoy como ayer, el que estuvo muerto y vivió, les dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Este documental está basado en el libro Apocalipsis, el juicio de Dios, de Noé Aguilar. Descárgalo gratis en diloalmundo.org. También disponible en Amazon.